Odín es el principal dios de la mitología nórdica, conocido como el padre de todos. Él era el más sabio de los dioses. Como dios supremo, Odín reinaba sobre su trono en Asgard. De allí era capaz de observar todo lo que sucedía en los más diversos reinos de la mitología nórdica. Odín generalmente es representado sosteniendo su lanza y acompañado por dos cuervos, Hugin y Munin, y dos lobos, Geri y Freki. El dios solo tiene un ojo, el otro fue sacrificado en su búsqueda por la sabiduría. Además de ser considerado el dios de la sabiduría, también era el dios de la guerra y de la muerte. Las almas de aquellos que murieron con valentía en los campos de batalla eran traídas por las valquirias y recibidas por Odín en el salón de Valhalla, donde quedarían hasta la llegada del Ragnarok. Frigga ocupa el papel de diosa madre en la mitología nórdica. Ella era esposa de Odín y por eso era reconocida como una figura de mucha autoridad. La diosa era la protectora de los hogares, matrimonios y gestantes, muy similar a la diosa Hera de la mitología griega. Frigga era una figura dulce y conciliadora, y por eso estaba constantemente buscando mediar conflictos, y por eso era considerada la diosa de la paz. La reina de Asgard también está ligada a la previsión del futuro. Fue ella quien propagó la previsión del futuro por medio de las runas. Pero su poder profético le proporcionó la infelicidad de prever la muerte de su propio hijo. Freyr es un dios Vanir, soberano del reino de Alfheim, tierra de los elfos de luz, y es considerado el dios de la prosperidad y de la fertilidad del suelo. Él y sus súbditos elfos son responsables del crecimiento y la prosperidad de todo tipo de vegetales. Pero después de la guerra entre los dioses Aesir y Vanir, Freyr tuvo que vivir en Asgard como rehén. Freyr es portador de artefactos fantásticos, como por ejemplo una espada que lucha sola, un caballo capaz de sobrepasar cualquier obstáculo, un jabalí dorado, cuyo brillo cegaba a los enemigos en batalla y asombraba las tinieblas, además de un gran barco que podía ser doblado y guardado en su bolsillo. Freyja y la diosa del amor y de la belleza en la mitología nórdica. Al igual que su hermano Freyr, ella también es una diosa Vanir, hija de Njord. La belleza de la diosa era tanta que Freyja era a menudo objeto de disputas, capaz de despertar la lujuria de cualquiera. No fueron pocos los amoríos de Freyja con otras divinidades. Freyja también era la líder de las valquirias, divinidades menores que tenían como una de sus responsabilidades buscar las almas de los muertos en los campos de batalla. Estos muertos eran divididos con Odín, que los llevaba al Valhalla, mientras Freyja los llevaba hacia el Folkvang, donde serían entrenados para defender el palacio de los dioses. Y por eso Freyja también es una diosa ligada a la muerte. Thor, hijo de Odín, es ciertamente el dios más conocido de la mitología nórdica. El dios del trueno era considerado el campeón de los dioses. Eso quiere decir que era el mejor guerrero entre todos los dioses de Asgard. Haciendo uso de su martillo Mjolnir, que nunca erraba su blanco, y su cinturón mágico, que le confería una fuerza descomunal. Thor era prácticamente invencible en combate. El dios es el defensor del mundo y de los hombres. Era incansable en su lucha contra el mal,
y por eso combatía ferozmente a sus enemigos. Thor recorría los cielos sobre su carruaje tirado por chivos, y por donde pasaba era posible oír el ruido de sus truenos. El hijo de Odín pasó a ser aún más adorado durante la era vikinga, debido a su reputación marcial. Sif es esposa de Thor, y es una diosa ligada a la fertilidad de la tierra y las cosechas. Era conocida por su belleza y por su bellísimo cabello dorado, compuesto de hilos de oro hechos por los enanos. La diosa también es adorada como una diosa de los hogares, pero a pesar de su imagen femenina, Sif también es una guerrera formidable. La diosa apreciaba la excelencia en las artes marciales. Así privilegiaba la técnica y estrategia en combate en detrimento del uso solo de la fuerza bruta. Heimdall era un dios guardián, hijo de 9 madres. Nunca dormía, y su función era defender el puente Bifrost. Este puente estaba formado por un arco iris que ligaba el reino de Asgard al reino de los mortales. El dios poseía poderes premonitorios y una visión y audición aguda, siendo capaz de oír la lana de una oveja creciendo. Heimdall anunciará la llegada del fin del mundo soplando el cuerno Gjallarhorn, que podría ser escuchado en cualquier lugar del universo, dando inicio al Ragnarok. Él es uno de los patronos de la humanidad y responsable por la creación de las clases sociales, dividiéndolas en Jarls, que son los nobles, los Karls, que son los hombres libres, y los Thralls, que serían los siervos y esclavos. Tyr es el dios de la guerra en la mitología nórdica, y al principio era considerado el dios supremo del panteón nórdico, siendo posteriormente sustituido por Odín en otras versiones. Él sería hijo de Odín y Frigga. El dios también estaba ligado a la justicia, siendo responsable de hacer que los contratos y juramentos fueran cumplidos. Tyr era un guerrero excelente y siempre luchaba de forma honrada. Como dios de la guerra, favorecía el lado de los justos o de los que le prestasen los debidos homenajes. El dios es normalmente presentado sin una de las manos, porque fue sacrificada para que los dioses pudieran aprisionar al terrible lobo Fenrir. Balder es el dios de la luz, de la justicia y de la sabiduría. Él era el más hermoso de los dioses, además de ser muy amable, y por eso era amado tanto por los hombres como por los dioses. Balder sembraba la bondad y la paz por donde pasaba. El dios era hijo de Odín y su esposa Frigga. Después de un sueño, el dios prevé su muerte. Por ser el favorito de los dioses, su madre recurre a todos los dioses, animales y plantas que acuerden jamás causar ni un mal a Balder. Así, el dios pasa a ser invulnerable. El celoso Loki descubre la única vulnerabilidad de Balder y trama su muerte. Hela es la diosa del mundo de los muertos nórdicos, un papel similar al de Hades en la mitología griega. Su reino queda en las profundidades de Niflheim y era guardado por el perro de hielo de nombre Garm. La diosa poseía una apariencia siniestra. La mitad de su cuerpo era como de una mujer normal y la otra mitad era de un cadáver en descomposición. En su reino, la diosa era soberana e invencible, así que ningún dios se atrevía a desafiarla.
Njord es un dios Vanir. Es la personificación de los mares y está asociado a los vientos y la pesca. Y debido al hecho de que los escandinavos dependen de los mares para su supervivencia, Njord es uno de los dioses más adorados. Él también es el padre de los dioses Freyr y Freyja. Loki es el famoso dios de la trampa y de la travesura. A pesar de vivir en Asgard, es hijo de gigantes de Jotunheim. Entre sus principales poderes está la habilidad de asumir las más diversas formas. El dios es un gran estratega, pero la mayoría de las veces utiliza su inteligencia superior solo para satisfacer su propio ego. Sin embargo, los demás dioses hacen uso de sus habilidades para resolver los más diversos problemas. Loki frecuentemente está haciendo travesuras y haciendo bromas a los dioses. Por eso sus mitos en gran parte tienen un carácter cómico. El dios vive involucrándose en confusiones y aventuras con gran parte de los dioses, en especial con el dios Thor, que tiene un aprecio especial por él. A pesar de ser juguetón, el dios también tiene su lado realmente maligno. Él será responsable de liderar las fuerzas del mal durante el Ragnarok.